Compañeros, espero tengan un buen día. Estamos iniciando la tercera toma de clases de Derecho Administrativo. Posteriormente vamos a seguir dándole continuidad a la asignatura. Es preciso mencionar que he recibido por parte de algunos de ustedes comunicación, más no de todos los compañeros que están inscritos. Les hago el llamado a que se sumen al proyecto, se sumen a las clases, puedan verlas, puedan seguir más que nada cumpliendo con los productos, puesto que no quisiera ver que se le perjudicara la cuestión del porcentaje de evaluación por no entregar la tarea. He estado recibiendo tareas, tal vez por dificultades técnicas en la cuestión de plataforma, en la cuestión del envío, pues soy un poco flexible en ese aspecto para que si aún no contienen o no han mandado la primera clase, pues es necesario que se pongan al corriente para que yo pueda tenerlos todavía tomándose en cuenta y puedan salvaguardar el porcentaje del producto que puedan enviar. Ahora, me hicieron la observación de que el proceso en el cual se suben las tareas es por parte de la plataforma. Entonces, ya hablando con el área técnica de la universidad, voy a poner ya la liga para que ustedes, por medio de la plataforma, eh, pongan la tarea, la suban ahí por medio de la plataforma y ya no sea por medio del correo. Esto es para que la propia plataforma tenga la evidencia necesaria para que pues acrediten adecuadamente la asignatura. Entonces voy a estar subiendo de nueva cuenta las ligas para que suban sus tareas de nuevo. Voy a estar, de todos modos, los que ya me entregaron las primeras tareas, no va a haber ningún problema. Solamente sí les pido que los que han enviado primeramente su tarea, de nueva cuenta la suban con la semana que les corresponde. Así que voy a tener abiertas ya las ligas de las semanas correspondientes de entrega de tareas desde la primera clase para que la puedan subir. No se preocupen, las tareas que tengo en correo, pues son los que van a estar con su porcentaje salvaguardado. Eso no importa si vuelven a subir otra vez la tarea a la plataforma, van a tener el porcentaje salvaguardado, pero esto es a efectos de tener la evidencia en la plataforma. Es así que pues voy a tener abiertas el apartado, las ligas para que pues en la semana puedan ya ir subiendo la clase o el producto según la semana. Un ejemplo, estamos viendo que aquí en la primera semana de toma de clases vamos a abrir la liga para que suban la tarea correspondiente a esa semana y así posteriormente a las que siguen. Vamos a hacerlo de esa forma entonces. Como podrán ver, ya tenemos el syllabus. Aquí pueden descargar o pueden visualizar el syllabus en una pestaña más grande para que puedan ver cómo es lo que se está planteando en la planeación. Como podrán ver, el 14 de octubre cerramos o finalizamos la asignatura. Bueno, entonces continuemos con lo que quedó pendiente. Lo último que vimos fue derecho privado, derecho público, las diferencias entre cada uno de ellos. Habíamos visto un poco de las cuestiones en el área del derecho, de sus ciencias correspondientes a quién les pertenecía por el área pública, por el área privada. Eh, lo, podrán, lo podrán ver en el video anterior. Es así que vamos hacia fuentes del derecho administrativo. Vamos a ver estas partes, estas fuentes que crean, que modifican, que entablan el derecho administrativo. Podemos ver que por fuente debemos entender el fenómeno o aquel objeto que genera o que produce algo. Aquello donde se origina una cosa, la identificamos como aquello que produce o genera el derecho y que de acuerdo a sus características pueden ser formal, material e histórica. Aquí quiero primero comentar qué es lo que pues describimos con esta parte y ahorita especificamos en la parte del mapa conceptual las cuestiones de definiciones. ¿Qué son?
Esa fuente del derecho es aquella que ese objeto o fenómeno que genera o que produce algo, Es entonces que de estas se pueden formular tres, que es la formal, la histórica y la material. Dentro de las fuentes históricas son aquellos documentos que informan acerca de la formación del derecho, como lo podemos observar de esta manera. En las materiales, también conocidas como reales, son las circunstancias sociales, políticas y económicas que en un momento dado influyen para determinar el contenido de la normatividad. Y las formales son los procesos de creación del derecho que le sobrepone el Estado. Entonces tenemos que para que se obtenga esta creación en el derecho administrativo debe de pasar por las tres áreas que es la histórica, material y formal. Pasemos aquí al mapa conceptual. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes específicamente utilizadas para el conocimiento jurídico son aquellas a las que acude el estudioso para tratar de entender el hecho, fenómeno o materia de conocimiento y pueden ser, como la habíamos aplicado, históricas, materiales y formales. Comprendemos que las formales son aquellas que revisten una forma única mediante la que el Estado establece su aplicación, las reales y las históricas. Las reales podemos decirles que son las materiales. Pero, ¿qué es un ejemplo de fuentes formales del derecho? Bien, si bien sabemos, el derecho público es aquella en donde el Estado es el que permanece como la principal autoridad sobre el gobernado, que en este caso es los ciudadanos, todos nosotros. Un ejemplo de fuente formal del derecho es aquella en donde el Estado de una ley, una norma para regular cierta actividad, ya sea comercial, ya sea administrativa, para los gobernados. Un ejemplo que se me ocurre es leyes administrativas, en donde específicamente esta ley administrativa lo que nos rige, lo que nos interesa es el Estado, detallar la función del Estado hacia los gobernados o hacia la sociedad. Un ejemplo práctico sería la creación de un reglamento interior en la Administración Pública Federal. Estamos hablando una- un, un reglamento interno, de carácter interno, en el cual sea la directriz para que pueda funcionar adecuadamente esta institución de administración para con los gobernados. Sin más por el detalle, la cuestión de fuente formal es aquella en donde el Estado de Derecho da la oportunidad al Estado una regulación hacia los gobernados. ¿Cuál es la segunda parte que tenemos? Es la cuestión de fuente real o fuente material. Bien, esta fuente material es lo que realmente conocemos nosotros como sociales o los del día a día, factores sociales o factores que vamos llevando día a día. Esto es, que son la parte del proceso que va a demarcar la normatividad. Un ejemplo, sabemos que el derecho es una ciencia que regula las conductas de la sociedad para que puedan obtener una paz, un bienestar en sociedad, un bienestar social. Entonces, esta regulación sale a raíz de la creación o primeramente de ciertas conductas y ante estas conductas deben de estar regidas por una normatividad. Entonces, estas conductas se vuelven fuentes materiales, porque, como lo habíamos dicho en el ejemplo, las fuentes materiales son conocidas por circunstancias reales, sociales, políticas y económicas. Un ejemplo de fuente real lo podemos observar en nuestro día a día, es la cuestión de la identidad de género. Podemos ver que todavía hay algunas lagunas en el Estado de Derecho, en el cual, pues esta parte de la identidad de género, este grupo vulnerable que se siente por la identidad de género, pues se ha visto inmiscuida en vulneración a sus derechos, puesto que todavía en Puebla no se puede tener la oportunidad de casarse por el mismo género, por el mismo sexo, más hay algunas excepciones, pero todavía no es hecho a nivel estatal. A comparación que en otros estados, pues ya es permitido este tipo de conductas.
El ejemplo es que aquí en Puebla una fuente material social que está pasando en esta época o en esta actualidad es la cuestión de la identidad de género, específicamente en pues, la unión de unión civil entre personas de mismo género. Esto, pues a raíz de esta fuente emana lo que es del derecho, emana esta cierta conducta que debe de ser regulada y de esta, pues está previéndose que en el Congreso se pueda dar la modificación a la norma de la unión civil para que pueda ser pues ya caracterizada por una persona hacia otra persona para la unión civil, ya no de hombre a mujer para la procreación de una especie. Es así que este es un ejemplo de una fuente material, una fuente real en la cuestión del derecho administrativo. Para lo que nos compete también en la administración, habrá algunas actividades, algunas conductas en las cuales todavía no esté normativa o todavía no esté prevista en una ley, pero más sin en cambio este tipo de fuentes crean los primeros pasos para la creación de esa conducta o esa regulación. Entonces, eso lo entendemos como fuente real. La fuente histórica, bien. Habíamos dicho que eran aquellos documentos que informan acerca de la formación del derecho. Bien, no solamente las fuentes históricas vienen de los documentos, sino también vienen de actividades que hayan denotado o que hayan dejado un cambio en la sociedad mexicana. Un cambio como cuáles, una fuente histórica fue un ejemplo, la independencia de México, la revolución de México, leyes de reforma, etcétera. También las fuentes históricas no solamente son meramente de estilo documental, sino que también son de cuestiones históricas reales que pasaron en las épocas que vivió México. Para efectos del derecho administrativo, nuestra fuente histórica va a ser todos aquellos datos, aquellos documentos, aquellos procesos que ha hecho la administración pública en el gobierno mexicano a través de sus tiempos. Digamos que partimos de sobre lo que hay, de lo que ya está existente. Se parte de lo que ya está en existencia. Es un ejemplo de una fuente histórica, por ejemplo, sería la algo que se me ocurre, la implementación o modificación de los impuestos. Sabemos que esto también, aparte de ser parte de derecho administrativo, también es cuestión del derecho económico o del derecho fiscal, puesto que la regulación de los impuestos está inverso en estas materias. Un ejemplo para una fuente histórica es la modificación de este impuesto. ¿Por qué? Porque si bien lo sabemos, el impuesto viene desde pues la época de la monarquía en donde donde el rey pues pedía un importe por el servicio, por la protección pues de las mismas tierras o del mismo poblado. Entonces, esto a través de la historia ha evolucionado a través de que en la conformación del Estado, pues ahora ya el impuesto se haya incrementado, se haya mejorado y se haya pues vuelto una mejor herramienta para la correcta administración. Podemos ver que una fuente histórica fue justamente la creación del IVA, del IVA del impuesto, hasta nuestras épocas en donde vemos que constantemente está en modificación. Esto es un ejemplo en cuestión de fuentes históricas, materiales o formales. Ahora, encontramos que a partir de fuentes del conocimiento jurídico, que son estas tres que acabamos de nombrar, ahora encontramos cuáles son las fuentes del derecho. Estas fuentes del derecho abarcan tres tipos, que son de las llamadas fuentes formales en el derecho, ya no en el conocimiento jurídico, sino ahora en el derecho, y son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. No quiero abundar mucho en esto, pero vamos a detallarlos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho dentro de las formales en la ley? Bien, la ley es toda la normativa aplicable que pasa por un proceso, ya sea por el proceso de legislación, en el cual, una vez observado una cierta conducta que necesite de cierta regulación, pues se produce la creación de las leyes o de las normas para regular dichamente esa conducta. No hay nada más. Estas leyes o normativas son las que coordinan nuestro Estado de Derecho. Sin ellas, pues prácticamente todo esto sería
pues un circo nacional, porque no sabríamos qué hacer, todos estuviéramos desorganizados y bueno, sería todo un caos. La cuestión de la costumbre, bien, la costumbre es una fuente formal del derecho. ¿Por qué? Porque si bien conocemos, la costumbre es una serie de acciones o de conductas meramente repetitivas que se perfeccionan en la sociedad. Esto es, usualmente lo vemos mucho en las poblaciones o comunidades indígenas, puesto que ahí, si bien no se rigen por la ley jurídica, bueno, no es que no se rijan, sino que la ley en todas nos regimos, pero meramente ellos utilizan más los hechos y costumbres. Estos hechos y costumbres, o usos y costumbres, mejor dicho, estos usos y costumbres son los que en las comunidades pues mantienen una autoridad máxima, puesto que pues su vivencia en la población a través de pues generación en generación va pasando y hace que pues ciertas conductas, ciertas acciones en determinado tiempo que sean repetitivas se vuelven en costumbre. Un ejemplo, costumbres típicas en donde determinadas fechas del año se celebre repetidamente una conducta y pues se establezca de esa manera una pues sí, que se establezca esa costumbre para las generaciones. En el derecho, ¿cómo se aplica esto? Sabemos que la costumbre va pasando de generación en generación. Nuestro sistema jurídico mexicano ha estado influenciado mucho por el derecho romano y sobre el derecho romano ha estado influenciado por corrientes filosóficas griegas. Es así que la costumbre va pasando generación en generación hasta la conformación de la ley, hasta la conformación de la ley en el Estado moderno, en el Estado ya de derecho. Es por eso que la costumbre es muy importante para la creación en el derecho. Ahora bien, ¿qué pasa con la jurisprudencia? La jurisprudencia es el proceso por el cual esa costumbre la llevamos hacia la ley. ¿Qué es esto? Ciertas conductas que ya son repetitivas, que ya son bien vistas por la sociedad, pueden hacerse ley. ¿Cómo pueden hacerse ley? Por medio de la jurisprudencia. La jurisprudencia es un proceso legislativo en el cual los legisladores o magistrados al momento de que tienen o que escuchan cierto caso especial para la creación o reformación de alguna ley, pues dan paso a la costumbre. Vamos a hacer otro ejemplo. La cuestión de la cannabis o la sustancia activa del cannabis, en este caso la marihuana para pues consumo ilícito, consumo lúdico y recreativo. Hay algunas partes todavía del país que no están permitidos. Hay otros en donde sí están permitidos, pero para su mismo uso recreativo y pues no pasando de cierta regla de gramaje. ¿Qué es lo que le importa a la jurisprudencia? ¿Cómo es lo que tiene que ver en esta situación? Bien, para que se pueda hacer ley o que para que se pueda autorizar esta parte del uso de esta droga o de esta sustancia activa del cannabis para el uso recreativo, primeramente debieron de haber realizado una queja constitucional o debe de haber algún asunto que aquejó o que vulneró cierto derecho. Un ejemplo, sabemos que la cannabis o la marihuana, uno de los efectos que tiene es meramente tranquilizante. Para procesos que son muy duros, como la rehabilitación en el cáncer, o para procesos que tienen intervenciones quirúrgicas dolorosas, pues esta sustancia activa es necesaria para pues menguar el dolor, disminuir el umbral del dolor. Entonces, si bien estaba prohibida este consumo, pues los médicos solicitan, o más bien vamos a ponerlo así, la persona que está recibiendo estos tratamientos, pues solicita que se le suministren este tipo de sustancias activas. Entonces, el médico por medio de permisos de salud y todo, se las dan, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Ofrecen esta sustancia activa hacia estas personas que lo solicitan. ¿Qué pasa en el derecho?
jurídicamente estamos ante probablemente un delito. ¿Por qué? Porque jurídicamente están tomando sustancias que están previstas como delito. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan al área de la Suprema Corte de Justicia, pues dicen, bien, vamos a analizar estos casos que han llegado hacia nuestras manos y vamos a hacer el proceso para, pues, reformar, crear una ley o modificar alguna. En este caso, modificar la cuestión de la ley de la salud para que pueda ser lúdico el uso de la sustancia activa del cannabis. La jurisprudencia tiene que pasar por 5 partes a favor o 5 fallos a favor para que se pueda dar la creación de esa ley o la reforma. Un ejemplo, si estamos en la Suprema Corte y llegan 5 casos, o por lo menos llegan estos 5 casos, en los cuales sean similares, en los que soliciten el uso de la marihuana para la cuestión lúdica o recreativa, la puedan utilizar a favor. ¿Y qué pasa? Si nuestros magistrados fallan a favor 5 veces a favor y ninguno en contra, este es un suceso para el cual, por medio de la jurisprudencia, pueda hacer la ley. Es por eso que la jurisprudencia, la costumbre y la ley son son fuentes formales del derecho para la creación de la misma. Bien, en ese sentido, ya tenemos claro lo que es cada una de las tres. Vemos por último que dentro de las fuentes del derecho encontramos la creación de la norma en las que deben de considerarse todos los hechos o circunstancias sociales que den origen a la misma. Y la segunda, supletoriedad del derecho, deben considerarse lo que señala la propia ley como de aplicación. Otra parte de la supletoriedad del derecho o lo que significa como supletorio es meramente la supremacía constitucional. Un ejemplo, Hans Kelsen, o como dicen la pirámide de Kelsen, es aquel en donde menciona la supremacía constitucional. Esta pirámide de la supremacía constitucional menciona la importancia acerca de la ley o norma hasta el máximo nivel, a cuestión nacional. Y para efectos de esto rápidamente los vamos a hacer. Parte de abajo corresponde a reglamentos municipales, reglamentos estatales o reglamentos que tengan que ver con instituciones públicas. Segundo, estamos hablando de leyes en cuestión estatal, leyes que regulen de carácter civil, de carácter penal, de carácter mercantil, pero a nivel estatal. Arriba de estas mismas se encuentran leyes federales, el Código Federal o Penal, Código Civil Federal, en el cual pues, son aplicables en la federación. Y posteriormente, como pico más alto, como la norma suprema, encontramos nuestra Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso se le denomina pirámide de Kelsen o la pirámide de la supremacía constitucional, y la supletoriedad del derecho es que la norma de arriba va a suplir a la de abajo, según las necesidades o las exigencias del ciudadano. A eso se le denomina como supletoriedad en el derecho. Así que pasemos a la segunda. Aquí les puse otros ejemplos de lo que es las fuentes formales en el derecho administrativo, las que vimos como formales, las que vimos como materiales y las que vimos como históricas. Una fuente formal directamente del derecho administrativo es la propia Constitución, como ya lo habíamos comentado. Dice ley suprema de un Estado que como México es producto de la soberanía de un pueblo, que manifiesta su voluntad de estructurarse en una república representativa, democrática y federal, con un territorio determinado y con órganos específicos, a través de los cuales ejerce el poder de acuerdo a las funciones y atribuciones que cada uno le ha asignado. La soberanía del pueblo a través de su constitución establece el Estado mexicano, por lo que solo el pueblo y no sus órganos pueden reformar la ley suprema.
Algo muy interesante en esta cuestión es que el mero pueblo, por el simple hecho de residir en él, la soberanía puede hacer la creación del derecho, puede reformar alguna ley o implementar una ley. Pero la realidad es que esto no se ha hecho. Realmente como ciudadanos no nos interesan las leyes. De hecho, históricamente siempre las hemos visto de manera coercitiva. Esto es, que siempre las hemos visto de manera punible, de manera castigable hacia nosotros. Como tal, la propia gente, la propia sociedad puede ir hacia al órgano de legislación de su entidad y puede impulsar o puede reformar o puede sugerir alguna ley, un proyecto de ley y posteriormente ser aprobada. Pero, repito, esto es algo que pues como sociedad realmente no nos interesa. Solamente le dejamos la carga a los funcionarios en cuestión legislativa y pues nada más vemos cómo enfrente se nos pasan las leyes y no hacemos como sociedad absolutamente nada. La Constitución es un claro ejemplo de una fuente formal y directa en el derecho. Otro ejemplo de una fuente formal es la ley, la norma, decretos, reglamentos, circulares, estas consideradas como ordenamientos jurídicos que regulan las conductas de las personas de manera general, abstracta y obligatoria, de donde la disciplina científica deriva de reglas y principios de derecho. Vimos que pues, las leyes son creadas para pues, que se fundamente el Estado de Derecho y asimismo el propio Estado pues, pueda tener el control sobre pues, la sociedad. La jurisprudencia, a través de ella se crean nuevas normas que son de aplicación obligatoria, es decir, consideran que es una forma de creación del derecho, en virtud de que se trata de la interpretación de las normas ya existentes que definen su contenido y alcance. Claramente podemos observar cuál era el proceso de la creación del derecho por medio de la jurisprudencia, ya sea con 5 fallos a favor, en contra, 5 fallos a favor de un caso o de casos similares, y ninguno en contra para que se pueda dar la creación del derecho. Por la otra parte, se encuentra la interpretación de la misma norma para poder modificarla. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, con esto nosotros terminamos fuentes del derecho administrativo y pasamos a la cuestión de el Estado. Permítame. Listo. Bien, para efectos de la asignatura es necesario que aprendamos qué es el Estado. Con las clases anteriores habíamos visto que el Estado es aquel ente jurídico que está dotado de capacidad de ejercicio en la administración para los administrados. Esto es que el Estado es esta serie de, de gobierno en el cual pues da esa administración hacia los ciudadanos. En palabras ya hablando en definición concreta, podemos observar en el número 1 que es una estructura económica, jurídica y política de dominio independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios que organizan la cooperación social territorial con base a un orden legítimo. El segundo, entendemos que es una organización política, se constituye en un determinado territorio que tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones públicas que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a los similares del exterior. Asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social. Perfecto. Vamos a hablar un poco acerca de estas definiciones. La definición para a efectos del derecho administrativo podría ser el número 1. Y les voy a decir por qué.
Porque aquí hablamos que es una estructura económica, jurídica y política de dominio. ¿Cómo va a ser lo del dominio? Pues va a ser de exterior e interior, con medios de poder propios. Aquí nos menciona que este Estado contiene dinero, que tiene economía, tiene sustento jurídico, tiene facultades jurídicas para accionar, tiene facultades políticas para poder moverse entre los gobernantes o ante los partidos políticos que son los representantes de la sociedad. Tiene cierta independencia hacia afuera y hacia adentro, puesto que el Estado puede moverse hacia con los ciudadanos y puede moverse hacia con la propia administración interior. Cuenta con medios de poder propios. El Estado, como una persona jurídica, pues cuenta también con facultades de derecho en el cual pues a él en este supuesto de persona jurídica le facilita poder adquirir cualquier medio sin ningún problema. Otra cosa importante que coopera organiza la cooperación social territorial, que el Estado también mantiene un sector territorial. Un ejemplo, el Estado de Puebla, todo lo delimitado hacia el Estado de Puebla. Al igual que si hablamos al Estado de Veracruz, también tiene delimitadamente su territorio. Al igual que hablamos a nivel nacional, el Estado mexicano también mantiene su nivel territorial. Y para efectos de legislación o relaciones internacionales, pues es la definición 3 la que se acomoda a ellos, que es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a los similares del exterior. Un ejemplo podemos escuchar del Estado americano, el Estado inglés, el Estado francés. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de esa estructura económica jurídica que representa a la nación en otras naciones. De esta manera queda bien manifestado lo que es las definiciones en el Estado. Bien, ¿cómo surge el Estado? ¿Cómo surge la idea del Estado? Bien, la idea del Estado surge en la antigüedad, en la Grecia, en las polis o ciudades. En Roma, el Estado era la civitas, que posteriormente se completa con la res pública, que designaba a la cabalidad la comunidad política y a la cosa como pública. También en Roma se concibe el imperium, que es la realización del poder entre la autoridad y el pueblo. Bien, vamos a detallar rápidamente esto. Sabemos que las polis se denominaban ciudades-estado. El imperio griego o el reinado griego, la monarquía en Grecia, se conformaba por pequeñas ciudades-estado. Pequeñas ciudades-estado tales como Esparta, tales como Grecia, perdón, tales como Esparta o Atenas, que eran ciudades-estado. Pero si bien ellos mantenían una independencia vamos a decirlo así, que cada uno de estas ciudades-estado mantenía una autonomía entre sí, pero también ellos hacían un estado entre estas mismas. Digamos que tenían bueno, me gusta dar siempre el ejemplo en las cuestiones de las guerras médicas. Estas guerras médicas eran un conflicto entre el imperio persa con las pequeñas ciudades-estado de Grecia. Un claro ejemplo que puedo yo citar acá es la película de 300, algo burdo, en donde pues este pequeño puñado de espartanos se juntaron con o fueron en contra de el imperio persa a manos del rey Jerjes o del emperador Jerjes, en el cual pues sabemos la historia que pues esos 300 fueron heroicos y fue uno de los factores en el cual todas las ciudades-estado de la polis griega se unieran en una sola para pues derrotar y hacerle frente al imperio persa.
Este es un ejemplo de cómo se conforma el Estado en, pues, en la en el poblado de Grecia. Ahora en Roma hablamos de las civitas, que era parte de la res pública. La res pública significa cosa pública. Si bien las civitas era la parte del derecho romano en el cual el jurisconsulto o las personas que se le denominaban cónsules o los que tomaban el control de las cuestiones públicas eran investidos de este poder para realizar la modificación en la sociedad y pues tener vamos a decirlo así, la regulación en las actividades sociales. De esta forma se le conoce imperio. El imperio es el poder que le da esa autoridad al pueblo. El imperium es el poder que tienen los gobernantes hacia la creación o modificación de cuestiones sociales para el bienestar público que se le dominaba al pueblo en Roma. Pasamos en el siglo XV en Italia, Génova, Florencia, en Venecia, se empieza a utilizar el término lo stato como sinónimo del poder político de una organización jurídica. Vemos que la palabra estado proviene de la palabra latina status, que se traduce como la condición de ser, y es inventada en la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo en 1513. Lo statu para referirse al estado de cosas del reino y en general a toda organización jurídico-política y su forma de gobierno. Podemos aquí observar que empezamos a escuchar ya la palabra Estado, pero no para determinar pues alguna demarcación territorial, sino para demarcar una organización jurídico-política y su forma de gobierno. Esta primera palabra de Estado dio parte hacia la creación del Estado moderno y hacia la forma de gobierno que actualmente tenemos. ¿Qué elementos tiene el Estado? Elementos que tiene el Estado, y podemos encontrar que son tres: la población, el territorio y en sí el poder. La población tenemos que es un conjunto de personas que viven en un territorio determinado donde actúa el poder público, sean nacionales, extranjeras, residentes o transeúntes que están unidas por intereses comunes. La población mexicana, pues entonces será el conjunto de personas que viven en el Estado de México o en el Estado mexicano, esto es, que viven en el país de México. Esta se le denomina población a este conjunto de personas que viven en este territorio, sean nacionales o extranjeros, que sean sometidos al poder público, o sea, que sean sometidos ante la administración de un Estado. ¿Cuál es el segundo elemento del Estado? Es el territorio. El territorio es el espacio material que constituye la porción geográfica determinada y exclusiva donde se asienta la población y ejerce su voluntad el Estado. El territorio, como lo podemos ver, es una demarcación circunscriptorial o de circunscripción territorial, perdón, en el cual pues esta tierra es prevista en el gobierno que está modificada hacia la voluntad del Estado, en donde ejerce el Estado su voluntad y en donde en esta demarcación territorial vive la población. ¿Qué elementos del territorio encontramos? La unidad jurídica, la unidad natural y la indivisibilidad. Pasemos a ver cuáles son. Unidad jurídica, pues tenemos que el territorio debe de ser regulado por alguna normatividad jurídica o de ordenamiento territorial. En el derecho administrativo tenemos, o ya sea bajo la administración pública, tenemos a nivel estatal, es una institución que regula el territorio o las zonas territoriales para el acomodamiento de la sociedad. Una de estas encontramos el registro público de la propiedad, tenemos el catastro público, el Instituto de Catastro, tenemos el desarrollo urbano, en donde justamente en esta
en este apartado de la administración, el desarrollo urbano, lo que va a hacer es justamente la planeación para el ordenamiento territorial en la población. Pero ¿cómo se puede regular esto? Bueno, se regula bajo la unidad jurídica, puesto que para que esta institución pueda pues realizar este trabajo necesita tener establecido estos lineamientos en una normatividad para que no pueda, o más bien para que pueda realizar su trabajo en beneficio de la sociedad. Entonces, un elemento del territorio es que debe de contar con unidad jurídica, que este territorio debe de contar con una normatividad para que sea regulada. La unidad natural. Bien, este es más práctico, más sencillo, puesto que la unidad natural es meramente el territorio, la propia tierra, los propios ecosistemas, la propia naturaleza es un elemento que tiene que ver en el territorio. Para que se pueda tener territorio y se pueda ser habitado, pues necesitamos de la naturaleza para poder residir en esa o en ese lugar. Sencillo. Y la indivisibilidad, que el territorio no pueda ser dividido en múltiples partes o que se pueda gobernar un estado en diferentes partes. Un ejemplo, el Estado mexicano o el Estado mexicano tiene el poder en todo el territorio nacional. No puede ser indivisible, no puede ser cortado a la mitad y decir que solamente el Estado mexicano o el país de México solamente tiene la administración de medio país y de medio país le pertenece a los estados. Absolutamente no. El territorio también conforma una unidad indivisible, una unidad perfecta, una sola unidad. Pasemos al siguiente. Bien, tenemos la primera como población, la segunda como territorio y el tercero como poder. Veamos, el poder es la suprema potestad del Estado que lo autoriza para imponer decisiones de carácter general y regir aún coercitivamente. Recordemos que la cuestión coercitiva es la aplicación de un castigo del Estado hacia el gobernado. Según reglas obligatorias, la convivencia de cuantos residen en su territorio, sujeto a las facultades políticas y administrativas que la obedecerán. Existe poder cuando el mandato de un sujeto A es obedecido por un sujeto B. Si no hay obediencia, no hay poder. El poder se ejerce a través del gobierno que realiza la voluntad del Estado. Recordemos que mientras exista el poder, debe estar prevista en el sometimiento hacia nuestras autoridades. El sometimiento como tal es la voluntad que nosotros tenemos para reconocer que alguien tiene poder. Entonces, el poder en el Estado es aquel en donde nosotros, como gobernados, como ciudadanos, nos sometamos con nuestra propia voluntad hacia la regulación de nuestra autoridad administrativa, en ese entonces el Estado. En esa forma, el Estado genera ese poder para poder regular a favor de nosotros. Aquí tenemos que si no hay obediencia o si no hay este sometimiento hacia el poder, entonces pues no tiene poder el Estado. Este poder se ejerce a través del gobierno que realiza la voluntad del Estado. En los sistemas parlamentarios, estamos hablando justamente en Europa, se considera que el gobierno es el poder ejecutivo, con exclusión de los poderes legislativo y judicial, y por lo cual al primer ministro presidente del Consejo de Ministros se le denomina jefe de gobierno, mientras que en los países americanos el gobierno está integrado por los órganos del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial. Un ejemplo de sistemas parlamentarios, un ejemplo tenemos a Alemania. Tenemos entendido que estos se manejan por un sistema parlamentario. Tiene su primer ministra, que es Angela Merkel, en la cual ella como jefe de gobierno es la que pues tiene la decisión y la dirección de poder dirigir a la sociedad alemana a un mejor futuro, según pues estos instrumentos de gobierno que puede tener en sus manos.
Aquí en nuestros países americanos, un ejemplo que tenemos es que nosotros estamos regidos bajo el sistema presidencialista. Estamos conformados en república y una democracia. Esto es que nuestro propio poder lo investimos en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero para efectos de la administración en el Estado, pues el presidente de la República es aquel que tiene el poder para, pues, detentar la administración en todo el país. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Permítame. Pasamos al fundamento del Estado. Bien, el fundamento del Estado. Aquí hay algo muy importante que tenemos que atender. El Estado moderno se crea a través de la Revolución Francesa, a través de la caída del absolutismo, de la monarquía, abriéndose paso a la Ilustración y posteriormente damos paso al modernismo. En ese entonces se crea el Estado conforme como un ente jurídico de estructura dotada de economía, de legislación y de poder, como ya lo vimos en las anteriores diapositivas. Así que, ¿cuál es el fundamento del Estado? Es justamente la soberanía. La soberanía es el reconocimiento efectivo por parte de los demás de que su autoridad gubernativa es suprema. Esto es, que nosotros como sociedad reconozcamos que nuestra autoridad gobernativa es suprema. De ahí reside la soberanía. La soberanía viene del latín super y amus, en donde se establece como Señor Supremo, entendida esta como la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para determinarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia de poderes externos. Un ejemplo de esta soberanía, por ejemplo, los, la directriz que está tomando nuestra presente administración, estamos hablando de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es acerca de la implementación de la soberanía en los pueblos indígenas. Esto es que les está otorgando el poder hacia las comunidades indígenas para su mejor desarrollo y conservación. Podemos ver que la soberanía, la Constitución nos dice que reside exclusivamente en el pueblo, o sea, reside exclusivamente en los ciudadanos. Pero, como bien les explicaba, nosotros como ciudadanos, pues no nos interesa nada de esto. Relativamente solamente vemos de manera coercitiva las leyes y al Estado lo vemos como un ente castigador. Y no es así. El Estado está para servir a nosotros, no nosotros hacia el Estado. Entonces, pues ahí es en donde como sociedad tenemos ese problema con el Estado de Derecho. Así que un Estado soberano es igual a los demás, puede gobernar su propio territorio, declarar la guerra o regular su estructura política. Desde esta perspectiva, un Estado nace cuando un número suficiente de otros Estados lo reconocen como tal, Organización de las Naciones Unidas. Voy a dar un ejemplo rapidísimo de esto. Todos conocemos qué es la ONU. La ONU es una organización en donde todas estas naciones se unen para poder determinar si hay algún problema con naciones, si hay conflictos que puedan pues involucrar ciertas cuestiones de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, masacre, exterminio, etcétera. La Organización de las Naciones Unidas sale o se crea cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Y esto con la finalidad de que se evite posteriormente una guerra mundial. Es así que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo judío se ha visto envuelto por el exterminio por parte de la Alemania nazi, pues
el pueblo judío reclama una reubicación territorial. Es así que los judíos pues piden a la Organización de las Naciones Unidas que se les reacomode en un estado dotado de territorio y dotado de poder. Obviamente la población son ellos mismos. ¿Y qué creen? La ONU accede y le da el reconocimiento como Estado a este pueblo judío y se le designa el territorio de Palestina, lo que actualmente es Israel. Este estado ha estado reconocido por parte de las Naciones Unidas. Si bien el proceso para la creación de ese estado debe de ser manifiesta por el simple hecho de que varios estados, ya conformes, ya hechos, puedan dar fe y legalidad en la creación de otro. Es así que este pueblo judío, al verse pues inmiscuido en esta guerra, solicita a la ONU un restablecimiento y pues le da la reubicación en las tierras de Palestina. Es ahí que pues mantiene una guerra en la actualidad con Palestina, porque se le ha quitado parte de esa ciudad, de ese estado, y en ese pues territorio que se le excluyó a Palestina está el Estado de Israel, o como lo comúnmente lo conocemos como el país israelí. Sabemos que en ese país pues está involucrado tres de las mayores religiones en el mundo, que es el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y pues por ser una tierra que está peleada y por el simple hecho de haberla reconocido como Estado, pues es un conflicto que en nuestros días se encuentra presente. Pasemos. ¿Qué son las características de la soberanía? Bien, es indivisible, inalienable, imprescriptible y es único. Es indivisible puesto que la soberanía debe de residir exclusivamente en el pueblo como ente, no en partes, no en sectores específicos de la sociedad, sino en todo el pueblo como una sola parte. Es inalienable porque la soberanía no se puede transmitir. Esto es que nuestra soberanía nacional no puede transmitírsele al Estado americano o hacia otra determinada o determinado país. Es imprescriptible puesto que está delegado, el pueblo no la ejerce por sí mismo, pero esta falta de ejercicio no la desvanece, el pueblo no pierde la soberanía por el paso de tiempo sin ejercerlo. Esto es que si bien el pueblo no la ejerce, tiene los poderes para que la puedan ejercer. Y es único. Esto es que el pueblo no tiene otra soberanía, es que es exclusivamente único. La soberanía como poder máximo del pueblo. Bien, encontramos una estructura y formas de organización en el Estado. Encontramos como tipos estructurales del Estado son el Estado unitario o central, el Estado federal, el Estado confederado, el Estado simple y el Estado compuesto. Estos son tipos de estructuras que se forman en el Estado. Vamos a ver cuáles son una de ellas. Bien. Empezamos con el Estado unitario central. ¿Cuál es nuestro Estado unitario central? Bien, es aquel regido por un gobierno central con poderes iguales y plenos sobre todo el territorio nacional, con unidad legislativa, subordinación departamental, provincial o municipal. Tiene siguientes características. Obtiene la centralización del poder político, puede existir una descentralización en las gobernaciones, como en el caso de Bolivia, pero solo hay una sola autoridad. Ahorita lo detallamos. Unidad del ordenamiento jurídico, existe un solo ordenamiento jurídico que rige todo el territorio para hacer cumplir los derechos de las naciones bolivianas. Y el tercero, la jerarquía. Esta jerarquía es de carácter administrativo, no político. Bien. ¿Por qué he puesto el país de Bolivia? Porque Bolivia, si bien tiene este tipo de estado central, o se gobierna bajo diversos departamentos de territorio, territoriales, esa es la palabra. Bien, este país, si bien concentra el poder en un centro,
Este centro va a estar determinada por la subordinación de departamentos. Lo que nosotros conocemos como estados o municipios, a ellos se les conoce como departamentos. El departamento de tal lugar, el departamento de tal, como sectores en los cuales juntos recae el poder del Estado. Nuestra característica de este Estado central es que se centra el poder jurídico, el poder político en una sola autoridad gubernamental, contiene una sola unidad en un ordenamiento jurídico y tiene una jerarquía. Esta jerarquía es máxima, esta jerarquía es de carácter administrativo, no es de carácter político como lo conocemos actualmente en nuestro país. Encontramos el Estado federal. Estado federal es aquel compuesto por varios estados que poseen un gobierno peculiar, legislación privativa en diversas materias y una gran autonomía administrativa, pero con respeto de la unidad representativa internacional confiada a un ejecutivo federal o nacional denominado presidente. Estos dos tipos estructurales de Estado se asimilan a dos tipos funcionales de administración, el unitarismo o centralización o el federalismo o descentralización. Pero las dos formas funcionales de administración pueden coexistir en cualquiera de los dos tipos estructurales de Estado. A esto se le llama dualismo orgánico. El Estado federal. Sabemos que hay países que están organizados por federación, esto es, que están organizados por estados y su máximo representante es el Ejecutivo Federal. Sobre estos mismos, el pueblo o el gobierno recae en el federalismo, esto es, que recae en todos los estados conformes o conformados en un solo estado. Un ejemplo, si hablamos de estados, el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, el estado 5, que ellos mismos conformados en una sola federación conforman el estado 10. Un simple estado que engloba cada parte de estados, en donde se concentra todo el poder. A esto se le denomina Estado federal. ¿Qué es el Estado confederado? El Estado confederado es la unión de dos o más estados, antes independientes con un fin predeterminado, pero que mantienen su propia autonomía en general. El fin es de carácter defensivo, cada uno de los estados es libre para actuar con plena independencia, se diferencia de la federación en que los estados individuales están subordinados al gobierno central. Y yo puse Guerra de Secesión Americana, si bien recordemos, o para los que puedan conocer un poco de la historia americana, la Guerra de Secesión fue un conflicto en donde participó el Estado Confederado, un puñado de estados que defendían la esclavitud como medio de trabajo, como medio de economía, y los estados nacionales o los estados del norte, en los cuales estos estados pues buscaban la libertad ante la esclavitud y diferentes procesos pues de gobernación para tener un mejor proceso económico. ¿Qué es lo que sucede? Que estos estados confederados, si bien cada estado era independiente de la administración, pues de la federación en general, estos estados pues mantenían una independencia. Ellos podían hacer con su estado lo que ellos quisieran, tenían una autonomía, pero para poder realizar una decisión fuera de sus límites territoriales, entonces tenía que llevar o tenía que juntarse con la federación, pues para poder hacer ese cambio, pero a nivel federación. Ahí es cuando la autonomía ya no la mantenían en su circunscripción territorial, sino que ya la mantenía a nivel federal. Esto lo tenemos como un estado confederado. Sabemos por estado simple y aquí nos vamos a detener. El estado simple es aquel que se encuentra bajo la autoridad de un solo órgano, generalmente centralizado. Generalmente centralizado es aquel gobernado por un solo órgano del poder público, generalmente el órgano ejecutivo. Algunas veces se les confunde con el estado unitario, que en este funcionan todos los órganos del poder público, en el ejecutivo, legislativo, judicial o electoral, ya que en el estado simple solo funciona un solo órgano, generalmente el órgano ejecutivo.
En este tipo de estados solamente, como bien dice la definición, encontramos que nuestro Ejecutivo Federal, este titular es aquel que sea el gobernante supremo en las cuestiones políticas y gubernamentales en el Estado. Si bien puede existir el poder legislativo o el judicial, pero el Ejecutivo es el que está dotado de superioridad en la gobernación por medio de este Estado. Bien, hasta aquí vamos a detenernos. Vemos qué es la forma del Estado de gobierno. Vamos a ver más adelante cuál es la estructura, cómo se realiza, cómo se forma y cuáles los poderes que pues tenemos en México para poder delegar una adecuada administración como país. Es entonces que vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar más adelante. Y bueno, compañeros, quisiera que cualquier situación, observación me le hicieran llegar para poder también tener un mejor contacto con ustedes. Es así que, pues, nos vemos en la próxima emisión. Que tengan buen día.